Poco después de su liberación del castillo de Landsberg, Hitler se dio cuenta de que la SA se había vuelto demasiado desorganizada e ingobernable, mientras que Röhm había adquirido un poder peligroso. De hecho, la SA se había convertido en una carga para él. Ya no necesitaba una fuerza paramilitar, ya que ahora buscaba el poder a través de medios pacíficos. Lo único que requería era un pequeño grupo de hombres para protegerlo en sus reuniones públicas. En 1925, Röhm, descontento, renunció a la SA y se trasladó a Bolivia. Más tarde, Hitler compartió su razonamiento. En ese entonces pensé que necesitaba un grupo de guardaespaldas que, aunque pequeño, estuviera formado por hombres completamente leales a mí, dispuestos incluso a actuar contra sus propios compañeros si era necesario. Era preferible tener solo 20 hombres de una sola ciudad, siempre y cuando pudiera confiar en ellos completamente, que una multitud inestable. Aunque Hitler se había impresionado con la actuación del Stoßtrupp durante el golpe, este fue disuelto oficialmente mientras él estaba preso. Sin confianza en la SA y sin un cuerpo de protección personal, rápidamente dio la orden a Schreck para crear una nueva unidad de élite. Siguiendo la sugerencia de Göring, esta nueva unidad sería conocida como la Schutzstaffel, Escuadra de Protección, SES, en referencia a los aviones de escolta utilizados durante su tiempo en el escuadrón de élite Richthofen. Al principio, la unidad estaba compuesta solo por 8 hombres, todos antiguos miembros del Stoßtrupp, pero el 21 de septiembre de 1925, Schreck envió un comunicado a todas las células del partido solicitando que se formaran escuadrones de SS. Sin embargo, las SS seguirían siendo un grupo selecto. Mientras que la SA aceptaba prácticamente a cualquiera, los reclutas de las SS debían someterse a un proceso de selección estricto. No podían ser menores de 23 años ni mayores de 35 y debían estar en buena salud y tener una constitución fuerte. Además, sus caracteres personales debían ser intachables. Se requería que hubieran residido en la misma área durante al menos 5 años, debían presentar 2 garantes personales, gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales. Según las pautas emitidas por las SS, los borrachos habituales, los chismosos y otros delincuentes no serán considerados. Mientras la SA seguía creciendo, las SS se mantenían limitadas a unidades de 10 hombres bajo un oficial en cada distrito, con 20 hombres bajo 2 oficiales en Berlín. Cada miembro debía jurar su lealtad inquebrantable, no solo al partido nazi, sino también a Hitler de manera personal. Las tropas de las SS usaban un brazalete distintivo con la esvástica bordeada de negro y un gorro de esquí negro que llevaba la insignia de la calavera del Stoßtrupp. Un recluta temprano, Alois Rosenwink, comentó: «Llevamos la calavera en nuestro gorro negro como una advertencia para nuestros enemigos y como una señal para nuestro Führer de que sacrificaremos nuestras vidas por su concepto». Utilizando una de sus tácticas favoritas, dividir para reinar, Hitler buscó avivar la rivalidad entre las SS y la SA. En una reunión nacional del partido nazi en Weimar en 1926, la Blutfahne fue entregada a las manos leales de las SS, lo que causó el resentimiento de la SA, cuyos miembros estaban presentes en ese momento. Su nuevo portador sería Jakob Grimminger de las SS de Múnich, un hombre alto e imponente con un bigote al estilo de Hitler. Grimminger, veterano de la Primera Guerra Mundial, se unió al partido nazi en 1922. Como miembro de la SA, participó en el golpe de la cervecería. Fue visto llevando la Blutfahne en la película de propaganda nazi de 1935, Triumph of the Will. Después de sobrevivir a la guerra, fue juzgado por ser miembro de las SS. Aunque logró evitar la prisión, sus propiedades fueron confiscadas. Posteriormente, se convirtió en concejal de la ciudad de Múnich, pero su pasado impidió su avance político y murió en la pobreza. Sin embargo, Hitler dejó las SS bajo el control del nuevo Reichsführer de la SA, Franz Pfeffer von Salomon. Como era de esperar, las SS no prosperaron bajo el mando de un hombre de la SA. Se prohibió formar escuadrones en situaciones donde la SA no estuviera completamente formada, mientras que los hombres locales de la SA usaban a las tropas de las SS como recaderos.
La élite seleccionada se redujo a vender periódicos y suscripciones, pegar carteles en las paredes y pedir nuevos miembros del partido de puerta en puerta. Durante todo este periodo, las tropas de las SS no podían desviarse de las estrictas reglas de conducta que se les habían impuesto, aunque ocasionalmente se veían involucrados en peleas. En Dresde, el jefe local de las SS se jactó de que sus hombres no solo habían repelido un ataque de 50 comunistas, sino que también arrojaron a algunos por la ventana. Sin embargo, por lo general, las SS evitaban los reflectores. La policía de Múnich destacó la disciplina que se exigía a los hombres de las SS. El más mínimo incumplimiento del orden, según las regulaciones de las SS, se castigaba con multas en efectivo, la retirada del brazalete por un periodo determinado o la disciplina y vestimenta del individuo. Cuando se revisaban sus documentos, a cada hombre de las SS se le encontraba portando una tarjeta de membresía del partido nazi, una tarjeta de las SS y un libro de canciones. Las palabras de una de las canciones eran: «Cuando todos se están volviendo desleales, nosotros permanecemos fieles, para que para siempre en esta tierra una bandera ondee para ti». Pero aunque las SS pudieran cantar, no hablaban. Cuando Berchtold se recuperó de sus heridas, asumió el cargo de Reichsführer SS en lugar de Schreck. En 1926 estableció los SS Fördernde Mitglieder, un grupo de personas que apoyaban financieramente a las SS y llevaban un pequeño pin de plata en sus solapas. Sin embargo, Berchtold no podía soportar la idea de subordinarse a la SA, por lo que cedió su puesto a su adjunto, el exmiembro del Stoßtrupp Erhard Hayden. Pero Hayden no fue más capaz de resistir la presión de la SA que Berchtold. Bajo su mando, la membresía de las SS disminuyó de 1000 a 280 y se hablaba de disolver la unidad. Sin embargo, Hayden luego nombró a un adjunto que no solo demostraría ser su némesis, sino que también se convertiría en el salvador de las SS. Ese hombre era Heinrich Himmler, ex miembro de la unidad Reichskriegsflagge de Röhm, que había llevado la bandera imperial en el Ministerio de Guerra durante el golpe de la cervecería. Himmler ahora era un granjero de pollos, pero poseía habilidades organizativas excepcionales. Hayden cayó en desgracia después de que surgieran alegaciones de que partes de su uniforme habían sido personalizadas por un sastre judío. El 5 de enero de 1929 fue destituido por Adolf Hitler y su puesto fue ocupado por Himmler. 4 años después, en abril de 1933, el ahora todopoderoso Himmler ordenó el arresto de Hayden. Miembros del SS Sicherheitsdienst de Reinhard Heydrich fueron a capturarlo. Fue asesinado poco después, presumiblemente en la sede del SD en Múnich, aunque su cadáver abandonado no fue encontrado hasta 5 meses después. Sin embargo, para 1934, con la membresía de la SA rondando el millón, Röhm se había convertido en el principal rival de Hitler. Su ejército de matones con camisas marrones era mucho más grande que la Reichswehr y sus tropas lo respaldaban al completo. Además, Röhm quería desplazar a la Reichswehr y convertir a la SA en el nuevo ejército alemán, con él mismo al mando. Como viejo amigo, Röhm pensaba que Hitler lo apoyaría en sus esfuerzos, pero Hitler tenía otros planes. En la noche de los cuchillos largos, el 30 de junio de 1934, Hitler supervisó personalmente el arresto de Röhm en un hotel en Bad Wiese y al día siguiente Röhm fue ejecutado sin juicio. Ante la ausencia de rivales significativos, Himmler y sus SS pudieron avanzar rápidamente hacia una posición de poder incontestable. Aunque el Reichsführer SS Erhard Hayden veía a Heinrich Himmler como poco más que un empleado talentoso sin potencial de liderazgo, fue Himmler quien salvó a las SS de la extinción. No se conformó con que las SS fueran simplemente una unidad de la Sturmabteilung. Las estableció como una fuerza independiente con su propia identidad distinta, expandiéndola enormemente hasta que eclipsó y luego extinguió a la SA de Ernst Röhm. Nacido en Múnich en 1900 en una familia católica de clase media, Himmler era demasiado joven para luchar en la Primera Guerra Mundial, aunque estaba ansioso por hacerlo. En 1918 se convirtió en cadete de oficial, pero la guerra terminó antes de que pudiera ser comisionado.
Su falta de experiencia en el frente fue una fuente de vergüenza, especialmente dado que su padrino y homónimo, el príncipe Heinrich de Baviera, había muerto en el campo de batalla en 1916. Después de la guerra, Himmler estudió agricultura en el Instituto Técnico de Múnich, donde se interesó especialmente por la cría de animales y la genética. Aunque en ese momento no lo sabía, con el tiempo tendría el poder de poner en práctica sus teorías. Hombre pequeño y de aspecto enfermizo, con un pince-nez, intentó sin éxito destacarse en los deportes, pero solo consiguió una pequeña, aunque muy apreciada, cicatriz de duelo. Aún fantaseaba con convertirse en soldado, pero sin una salida para su pasión, terminó siendo vendedor de fertilizantes. Fue alrededor de este tiempo que Himmler comenzó a desarrollar su obsesión por la mitología teutónica y la pureza racial. Despojado de habilidades físicas por la naturaleza, Himmler se fascinó con el mito del guerrero nórdico, particularmente la versión que apareció en las óperas de Richard Wagner. Himmler compartió su pasión por las obras de Wagner con Hitler. Llenas de mitología germánica, las óperas eran la encarnación de la visión de ambos hombres para la nación alemana. Himmler también se sintió cautivado por las historias sobre Enrique I de Alemania, el cazador, quien defendió a Alemania contra una invasión eslava en el siglo X. Otra de sus obsesiones era la Orden de los Caballeros Teutónicos, una orden religiosa que cristianizó Prusia, aunque con la espada, en el siglo XIII. Los caballeros fueron derrotados por un ejército polaco-lituano en la batalla de Tannenberg en 1410, pero las leyendas sobre su caballerosidad perduraron. El emperador austriaco Fernando I revivió la orden en 1834, pero desapareció con el fin del imperio de los Habsburgo en 1918. Más tarde, Himmler hizo referencia a la Orden de los Caballeros Teutónicos al nombrar al batallón Panzer SS-11 en honor a Hermann von Salza, el gran maestro de la orden en el siglo XIII. El entusiasmo de Himmler por la mitología germánica solo fue superado por su obsesión con la teoría racial, un estudio influenciado por Alfred Rosenberg, 1893 a 1946. Ambos hombres se conocieron en 1918, cuando ambos estaban involucrados en la semimística Sociedad Thule en Múnich. Rosenberg nació de padres alemanes en Estonia, pero tras la Revolución Rusa huyó a Múnich, donde se unió al naciente partido nazi y se convirtió en editor del Völkischer Beobachter, el periódico del partido. Dentro de sus páginas, denunciaba a los judíos, comunistas, masones y cristianos y proclamaba al nazismo como una nueva fe. Incluso Hitler calificó sus escritos como basura ideológica. Las imágenes oficiales de Himmler lo retratan como un hombre pequeño, serio, un ideólogo frío que creía firmemente en el credo mortal de los nazis. Pero, como muchos otros asesinos en masa, fue capaz de llevar una vida doble. Es espeluznante pensar que el hombre que estaba completamente cómodo con la exterminación de la población judía también podría ser un esposo y padre devoto. Himmler conoció a su futura esposa en el vestíbulo de un hotel en 1926, mientras huía de una tormenta. Se dice que cuando él, galantemente, se quitó el sombrero, empapó a Margarete con el agua de su ala. Pero Margarete Siegrod era tanto divorciada como protestante, por lo que el futuro tirano temía llevarla a su casa para conocer a sus padres católicos. «Preferiría limpiar una sala con 1000 comunistas solo», declaró. Sin importar la desaprobación de sus padres, Himmler encontró a Margarete irresistible. Ella era rubia y de ojos azules, el epítome del ideal nazi. Hija de un terrateniente prusiano, había trabajado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Ella poseía una clínica en Berlín cuando conoció a Himmler, pero la vendió para financiar una granja de pollos cuando la pareja se casó el 3 de julio de 1928. La pareja tenía grandes expectativas cuando compraron un terreno en Waldrudering, cerca de Múnich, en el cual construyeron una pequeña casa de madera y algunos gallineros. Pensaron que este era solo el comienzo, pronto tendrían varias granjas. Pero en mayo de 1929, solo 10 meses después de su boda, Margarete se vio movida a escribir una nota lastimosa. «Las gallinas se están poniendo terriblemente mal, solo 2 huevos al día. Me preocupa mucho lo que vamos a hacer para vivir». Tuvieron una hija, Gudrun, que nació en agosto de 1929. Himmler la adoraba y la llamaba Pupi.
La pareja se separó en 1940, pero evitaron el escándalo de solicitar un divorcio. Luego, Himmler se involucró con su secretaria, Hedwig Potthast, quien dejó su trabajo en 1941. Él pidió prestado 80.000 marcos a la Cancillería del partido y construyó una casa para ella en Schönau, cerca del refugio bávaro de Hitler en Berchtesgaden, a la que llamaron Haus Schneewinkelehen. Allí, Hedwig entabló una amistad con Greta, la esposa del secretario de Hitler, Martin Bormann. Himmler tuvo 2 hijos con Hedwig, un hijo, Helge, nacido en 1942, y una hija, Nanette Dorothea, nacida en 1944. Siempre intentando demostrarse a sí mismo físicamente, Himmler fue miembro de un grupo estudiantil de esgrima. Fue allí donde conoció a Ernst Röhm, quien estaba buscando reclutas adecuados para su Reichskriegsflagge, un grupo supernacionalista cuyas opiniones chauvinistas y antisemitas Himmler compartía. Más tarde, Röhm lo animó a unirse al NSDAP. Así fue como Himmler terminó llevando la bandera del Reichskriegsflagge durante el golpe de la cervecería de 1923. No tuvo una figura particularmente destacada. Las fotos supervivientes lo muestran como un hombre pequeño y débil, usando un casco que le quedaba varios tamaños más grande. Tuvo la suerte de escapar ileso y de no ser arrestado, pero perdió su empleo después de tomar una licencia no autorizada para asistir a la marcha. Fue entonces cuando comenzó a trabajar a tiempo completo para el partido. Durante su breve tiempo en el ejército, fue secretario de sala, por lo que aprendió a llevar registros meticulosos. Para demostrar sus habilidades, afirmó haber compilado una lista de las personas que se hicieron amigas de los judíos en Baviera Baja, pero en esa etapa fue descartado como un fanático. Sin embargo, sus habilidades organizativas resultaron útiles y en 1925 se convirtió en líder de distrito del recién formado SS en Baviera. Solo 2 años después, en 1927, fue nombrado sublíder de toda la fuerza, sirviendo bajo Erhard Hayden, aunque en ese momento las SS no eran más que una pequeña unidad dentro de la SA. Con el inicio de la Gran Depresión en 1929, se produjo una gran caída en la producción industrial y muchos trabajadores se encontraron de repente desempleados. Un gran número de ellos se unió a la SA, junto con una proporción significativa de criminales. Un aumento dramático en los incidentes violentos fue inevitable. El número de hombres de la SA heridos en el curso del deber aumentó de 110 en 1927 a 2.506 en 1930. En 1929, las autoridades prusianas registraron 580 disturbios importantes relacionados con la SA. Esta cifra había aumentado a 2.500. El 6 de enero de 1929, Himmler asumió el puesto de Hayden como líder de las SS. Mientras que los miembros de la SA eran considerados una multitud indisciplinada, las tropas de las SS eran vistas como un cuerpo de élite, lo que atraía a las clases medias y profesionales. Al mismo tiempo, la estricta disciplina de las SS atrajo a antiguos miembros de los Freikorps que abandonaron la SA para unirse a ellas, pero no cualquier persona podía enrolarse en las SS de Himmler. Para empezar, los candidatos debían mostrar signos exteriores de ascendencia nórdica y medir más de 1,73 metros. Himmler revisaba las fotografías de los posibles reclutas con una lupa, buscando rasgos mongoles o eslavos. Los reclutas debían presentar pruebas de su linaje que llegaran al menos a 3 generaciones atrás, para demostrar que no tenían sangre judía. Los miembros comunes de las SS debían proporcionar registros que llegaran al 1 de enero de 1800, mientras que los oficiales tenían que rastrear su ascendencia hasta el 1 de enero de 1750. Los hombres bajo el mando de Himmler también debían ser altos, de cabello rubio y ojos azules. Lamentablemente, una gran proporción de los miembros existentes, incluido el propio Himmler, no cumplían con estos criterios, por lo que Himmler hizo una excepción para aquellos que habían servido en la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, para él mismo. A medida que la membresía de las SS aumentaba, Hitler decretó que debería convertirse en una organización independiente. El antiguo sistema de unidades de 10 hombres fue abandonado y se introdujo una jerarquía de estilo militar con una estructura adecuada de oficiales.
Himmler también rediseñó el uniforme. Los miembros llevaban un nuevo kepi negro con una insignia de la calavera, junto con una corbata negra, pantalones, botas y un cinturón cruzado. Los cuellos de las camisas estaban bordeados con un cordón trenzado en blanco y negro, excepto los de los líderes superiores que estaban adornados con plata. Las camisas de las SS también llevaban parches negros con símbolos que indicaban las unidades y el rango. Aunque las SS comenzaban a crecer bajo el liderazgo de Himmler, su existencia y la del partido nazi seguían estando amenazadas por la SA. A lo largo de la rebelión, las SS se mantuvieron leales y Hitler ahora dependía de esta fuerza para erradicar cualquier disidencia adicional. La obsesión de Himmler por la recopilación de registros cobró relevancia y sus archivos de miembros sospechosos del partido fueron utilizados para purgar a todos aquellos que se oponían a Hitler. En esta tarea, Himmler fue ayudado por un nuevo recluta llamado Reinhard Heydrich. Aunque Heydrich se convertiría en el hombre de confianza más cercano de Himmler, al principio Himmler no mostraba interés en el recluta potencial al punto de cancelar una cita con él. Sin embargo, Heydrich no se desanimó y se presentó de todas maneras. Cuando Himmler lo vio, quedó impresionado con su apariencia nórdica y su feroz antisemitismo. «Quiero establecer un servicio de seguridad e información dentro de las SS y necesito un especialista», dijo Himmler. «Si crees que puedes hacer este trabajo de gestión, por favor, escribe en papel cómo lo abordarías. Te daré 20 minutos». De manera improvisada, Heydrich esbozó un plan para el Sicherheitsdienst, SD, Servicio de Seguridad. Fue contratado al instante. Luego, Heydrich se trasladó a la Casa Marrón, la nueva sede del partido nazi en Múnich. Después de ser mostrado a una habitación compartida con solo una máquina de escribir, comenzó a trabajar en una mesa de cocina. A pesar de las condiciones, estableció un sistema de tarjetas índice que contenían detalles de aristócratas, comunistas, católicos, conservadores, judíos políticamente activos y masones. También mantenía un registro de cualquier nazi que hubiera sido considerado no confiable debido a deudas grandes o escándalos. Según uno de los confidentes de Himmler, la mente de Heydrich era un índice de tarjetas viviente, un cerebro con todos los hilos entrelazados. Después de menos de 4 meses en el cargo, Heydrich le dijo a una reunión de oficiales de las SS que el partido estaba plagado de espías y saboteadores. Recomendó que cada unidad de las SS creara un destacamento de seguridad para erradicar a cualquier miembro desleal. Heydrich fue promovido rápidamente y todo parecía ir bien, pero luego un miembro del partido nazi en Halle recordó un viejo rumor de que él era judío. Himmler ordenó una investigación genealógica completa que finalmente concluyó: Heydrich es de origen alemán y está libre de cualquier sangre colorada o judía. Sin embargo, Himmler se dio cuenta de que el miedo de Heydrich a ser considerado judío era una debilidad que podría usarse para controlarlo. Heydrich luego se mudó de la Casa Marrón para establecer el SD en un lugar secreto. La organización pronto creó una red de espías de las SS que penetró en todos los aspectos de la vida alemana. Además, Heydrich maniobró para sacar al S de la cadena de mando de las SS para que sus hombres fueran leales solo a él. Mientras tanto, informaba directamente a Himmler, aunque lo despreciaba intensamente. Le dijo a su esposa que disfrazaba su odio hacia su jefe imaginándolo en sus pantalones cortos. Entonces todo está bien. En 1938, el SD se convirtió en el servicio de inteligencia oficial del Estado, lo que lo puso en conflicto con la Abwehr. Usando sus poderes ampliamente aumentados, Heydrich purgó cualquier elemento sospechoso del alto mando alemán y luego proporcionó información falsa a Stalin. Esto causó que purgara al Ejército Rojo, dejándolo crónicamente debilitado en los días previos a la Segunda Guerra Mundial. No conforme con eso, Heydrich centró su atención en la población judía de Alemania. En la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1938, mandó arrestar a miles de ciudadanos judíos y enviarlos a campos de concentración, mientras las sinagogas y sus propiedades eran atacadas. Tras demostrar su lealtad nazi, Heydrich fue nombrado jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, lo que lo puso a cargo de todas las fuerzas de seguridad y policía secreta del Tercer Reich.
Sin embargo, aún encontró tiempo para organizar un falso ataque polaco al transmisor de radio en Gleiwitz, Silesia, lo que proporcionó a Hitler un pretexto para su invasión de Polonia. Poco después, se unió al capitán de las SS Adolf Eichmann en la deportación de judíos de Alemania y Austria a guetos en Polonia. También organizó los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de ejecución que asesinaron a casi 1 millón de judíos polacos y soviéticos y comunistas en los territorios ocupados por los alemanes. En 1941, Göring pidió a Heydrich que elaborara un plan para el exterminio de los judíos. Eficiente como siempre, Heydrich presentó su plan de solución final en la conferencia de Wannsee en enero del siguiente año. La personalidad implacable de Heydrich no pasó desapercibida para Hitler, así que en septiembre de 1941 lo nombró Reichsprotektor, gobernador de Bohemia y Moravia, debido a que el anterior Reichsprotektor, Konstantin von Neurath, no había sido lo suficientemente severo. Heydrich no defraudó a su maestro. Cualquier persona que no colaborara era ejecutada o enviada a un campo de concentración, mientras que se emitían tarjetas de ración para las fábricas según la productividad de sus trabajadores. No hace falta decir que la producción industrial aumentó rápidamente. Pero el destino trabajaba en contra de Heydrich. Cuando Emil Hácha, el presidente títere del resto de Checoslovaquia, le mostró las joyas de la corona checa en el castillo de Praga, le advirtió que no se pusiera la corona. Según la leyenda, quien no fuera el heredero legítimo moriría. Pero para entonces, Heydrich se sentía invencible, así que con una risa se colocó la corona en la cabeza. Curiosamente, el gobierno británico acababa de enviar a 2 soldados checos a asesinar a Heydrich mientras conducía por Praga en su coche descapotable. Herido fatalmente en el incidente, murió una semana después. Heydrich había mantenido archivos sobre todos los principales nazis, incluido Hitler, por lo que la primera tarea de Himmler fue localizar la llave del depósito que contenía la evidencia. Una vez que todo estuvo despejado, Heydrich recibió un funeral de Estado y fue galardonado póstumamente con la Orden Alemana, el más alto premio del partido y del Estado. Los 2 asesinos escaparon, por lo que la Gestapo tomó represalias ejecutando a cientos de checos y arrasando con toda la aldea de Lidice. Después de que se ofreciera una recompensa de 1 millón de Reichsmarks a quien conociera el paradero de los asesinos, la familia que los había albergado fue traicionada. La mujer de la casa se suicidó, mientras su hijo fue torturado y forzado a beber. Luego le mostraron la cabeza decapitada de su madre en un acuario. Comprensiblemente, él le dijo a la Gestapo todo lo que sabía. Los asesinos fueron acorralados en una iglesia, donde resistieron a 700 hombres de las SS. Sin medios de escape, se suicidaron. Cualquier cosa era mejor que ser capturados vivos. Bajo el liderazgo de Himmler, las SS crecieron rápidamente. Sus filas se vieron aumentadas por reclutas que eran demasiado jóvenes para haber luchado en la Primera Guerra Mundial. La organización aumentó su membresía de 2.000 en 1931 a 30.000 en 1932, a pesar de un mayor endurecimiento de los criterios raciales. Himmler estaba tan obsesionado con la raza que incluso vetó el matrimonio de cualquier hombre de las SS cuya futura esposa no pudiera presentar suficiente evidencia de ascendencia aria. Su propósito, explicó, era crear una orden de sangre pura para servir a Alemania. Para lograr su objetivo, iniciaría un programa de cría selectiva. El mañana nos pertenece, declaró. Ahora que las SS se estaban convirtiendo en una fuerza poderosa por derecho propio, necesitaba un uniforme que estuviera a la altura, uno que las diferenciara de otras ramas del ejército alemán. En 1932, 2 miembros de las SS, el profesor Karl Diebitsch y Walter Heck, diseñaron el famoso uniforme negro de las SS, con sus pantalones jodhpur negros y botas de montar, chaqueta negra y gorra de pico estilo militar. El brazalete rojo con la esvástica y la camisa marrón de la SA se mantuvieron, pero la insignia de las SS se trasladó al cuello de la chaqueta, con la unidad indicada en una banda alrededor de la muñeca. Al igual que otros uniformes nazis, fue fabricado por Hugo Boss. La insignia de los rayos de las SS en la antigua escritura rúnica germánica pagana modificada por Walter Heck fue añadida al año siguiente, primero para la Leibstandarte SS Adolf Hitler,
la guardia personal de Hitler, y luego para toda la SS. El profesor Karl Diebitsch era una mezcla interesante de militar y artista. Sirvió en la Armada Imperial durante la Primera Guerra Mundial y luego reanudó su educación artística al inscribirse en la Escuela de Diseño de la Academia de Artes Plásticas y Gráficas de Múnich. En 1920 se unió al partido nazi mientras se ganaba la vida como pintor y artista gráfico. Cuando Hitler llegó al poder, se mudó a Berlín, donde se unió a la Asociación Nacional de Artistas Visuales Alemanes y a las SS. Como artista con interés en los asuntos militares, fue muy útil para las SS. Sirvió como director de la empresa de porcelana de las SS hasta 1936 y diseñó el daga y la espada ceremoniales de las SS, así como muchos otros artículos de las SS. Todos sus diseños se fabricaron en el campo de concentración de Dachau. También diseñó sellos postales y sirvió como oficial en la Waffen-SS. A pesar del nuevo uniforme y su «La SA son la infantería de línea, las SS son los guardias», dijo. En 1932, las SS se hicieron responsables de la seguridad en la Casa Marrón de Múnich. La organización era efectivamente la fuerza policial del partido y Himmler marcó la ocasión dándole a la organización un nuevo lema: SS-Mann, la lealtad es tu honor. Temiendo que la SA estuviera planeando un golpe, el gobierno alemán prohibió el uso de uniformes políticos. Sin embargo, cuando Franz von Papen, un moderado del Partido Centro Católico, fue nombrado canciller, levantó la prohibición 3 meses después. En las elecciones siguientes, en julio, el partido nazi obtuvo 230 de los 608 escaños disponibles y se convirtió en el partido más grande del Reichstag, pero Hitler se negó a unirse al gobierno. Von Papen solo estuvo en el cargo durante 3 meses cuando su ministro de Defensa, el general Kurt von Schleicher, convenció al presidente Paul von Hindenburg, el héroe de la Primera Guerra Mundial, de que el ejército ya no confiaba en él. Se convocó una nueva elección en noviembre de 1932, cuando los nazis perdieron 34 escaños. A pesar de la pérdida de los nazis, Papen aún no pudo obtener una mayoría, por lo que fue persuadido a dimitir. Schleicher luego intentó formar una coalición con Gregor Strasser, quien aún era miembro del partido nazi, pero pronto quedó claro que no podría mantener una mayoría parlamentaria. Finalmente, el 23 de enero de 1933, Schleicher se vio obligado a admitir su fracaso ante Hindenburg. Esta fue la oportunidad de Hitler. Sabía que podía formar un gobierno y Hindenburg también lo sabía, aunque el presidente había jurado mantener a Hitler fuera del poder. Pronto Himmler tuvo otra oportunidad de involucrarse en la política exterior nazi. Tras la reorganización del ejército que siguió a las acusaciones contra Blomberg y Fritsch en 1938, Hitler también destituyó a su ministro de Exteriores, Konstantin von Neurath, un veterano heredado de von Papen. Von Neurath fue reemplazado por el hombre de Himmler, Joachim von Ribbentrop. Himmler había estado cultivando a Ribbentrop desde que se unió al partido en 1932 y lo había nombrado coronel honorario de las SS. Ribbentrop era un hombre vanidoso al que le gustaba vestir el uniforme negro de las SS, por lo que acogió con gusto la oportunidad de formar parte del personal del Ministerio de Exteriores, trabajando con hombres de las SS. Educado en Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, Ribbentrop se encontraba en Canadá cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Ansioso por servir a su país, regresó a Alemania y sirvió como húsar en el Frente Oriental, antes de convertirse en oficial de inteligencia en Turquía. Después de la guerra, se casó con la hija de un productor de Sekt, la versión alemana del champán, y persuadió a un pariente noble distante para que lo adoptara, de modo que pudiera añadir el prefijo von a su nombre. En 1932 conoció a Hitler y se unió al partido nazi, convirtiéndose en el principal asesor de política exterior de Hitler mediante el simple expediente de memorizar las palabras de Hitler y repetirlas. Entre 1936 y 1938 fue embajador alemán en la corte de San Jaime, donde su misión era forjar una alianza entre Alemania y el Imperio Británico. En lugar de eso, alienó completamente a los británicos.
En primer lugar, Ribbentrop tuvo un affair con Wallis Simpson, quien luego se convirtió en esposa de Edward VIII tras su abdicación. Luego saludó a Jorge VI en una recepción de la corte con un grito de «Heil Hitler» y un saludo nazi que casi derriba al rey cuando éste se adelantó a estrecharle la mano. Göring advirtió a Hitler que llamara a Ribbentrop de regreso porque era un imbécil, pero Hitler desestimó los temores de Göring. «Ribbentrop conoce a bastante gente importante en Inglaterra», dijo. «Mein Führer, eso puede ser cierto», respondió Göring, «pero lo malo es que ellos lo conocen». Ribbentrop pudo no haber logrado seducir a Inglaterra, pero tuvo algo más de éxito con los japoneses, con quienes negoció el pacto anti-Comintern en 1936. El Comintern, Internacional Comunista, era una organización comunista fundada en Moscú en 1919 con el objetivo de promover una revolución comunista mundial. Cuando Ribbentrop regresó de Inglaterra en 1938, fue promovido contra todo pronóstico, convirtiéndose en ministro de Exteriores alemán en lugar de von Neurath. Algunos dicen que fue porque halagó a Hitler, otros afirman que fue porque era un ferviente belicista. Uno de sus primeros movimientos fue firmar el Pacto de Acero con Mussolini. Luego, en agosto de 1939, firmó el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, conocido también como el Pacto Molotov-Ribbentrop, porque también fue firmado por el ministro de Exteriores soviético Vyacheslav Molotov. Alemania adquirió inmediatamente la capacidad de invadir Polonia sin represalias por parte de la Unión Soviética. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Ribbentrop firmó el pacto tripartito con Italia y Japón, estableciendo las potencias del eje. Sin embargo, gradualmente perdió el favor de Hitler y desapareció de la escena pública. Tras ser capturado en Hamburgo, fue sentenciado a ser ahorcado en los juicios de Nuremberg. Invasión de Checoslovaquia. Después del Anschluss, el siguiente objetivo de política exterior de Hitler fue Checoslovaquia. Formada tras el colapso del Imperio austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia albergaba a 3 millones de personas de origen alemán. La mayoría de ellos vivían en los Sudetes, una zona en la mitad occidental del país. Trabajando tras bambalinas, las SS financiaron al partido Sudeten alemán, SDP, que veía a Hitler y al nacionalsocialismo como modelos a seguir. Además, Heydrich desplegó espías del SD en los Sudetes. Recolectaron tanta información que se tuvieron que construir 2 nuevas líneas de telecomunicaciones entre la frontera germano-checa y Berlín. El objetivo de Hitler y el del SDP era integrar los Sudetes a Alemania, pero el líder del partido Sudeten alemán, Konrad Henlein, fue considerado demasiado moderado. De hecho, buscaba la independencia para los alemanes checoslovacos, no la unión con el Reich. Así que Heydrich tomó medidas para socavarlo. En primer lugar, el BOMI formó una 5ª columna para socavar al gobierno checo y luego las SS cultivaron a los nazis dentro del ala radical del partido. Esto obligó a Henlein a adoptar rápidamente el lema nazi: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Temiendo que una invasión alemana a Checoslovaquia desatara una guerra, los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania se reunieron en Múnich. El 30 de septiembre de 1938 intentaron apaciguar a Hitler, instruyendo al presidente checoslovaco, Edvard Benes, a entregar los Sudetes a Alemania. Henlein fue nombrado teniente general de las SS y se convirtió en miembro del Reichstag y gobernador de los Sudetes. Se suicidó en cautiverio aliado tras la guerra. A lo largo de toda la crisis, las SS habían eludido a Ribbentrop y al embajador alemán en Praga, quienes se oponían a la anexión de Checoslovaquia. Sin embargo, impulsados por su éxito en el oeste, Heydrich y el SD comenzaron a avivar la campaña de independencia de Eslovaquia en el este del país. Al principio, intentaron un enfoque diplomático, enviando a Wilhelm Kepler a hablar con el ultranacionalista Partido del Pueblo Eslovaco. Sin embargo, el ministro de Estado eslovaco, Karel Sidor, se echó atrás y las negociaciones de independencia se estancaron. Kepler se unió al partido nazi en la década de 1920 y formó parte de un círculo de empresarios que le brindaron apoyo financiero. Fue elegido al Reichstag a principios de 1933 y más tarde, en el mismo año, se convirtió en comisionado de Asuntos Económicos.
En ese momento se integró al círculo de Himmler. En 1938, Kepler fue asignado a la embajada alemana en Viena, donde preparó el terreno para el Anschluss. Durante la guerra fue presidente de muchas de las empresas de las SS y, en enero de 1942, se convirtió en teniente general de las SS. En 1945 fue condenado a 10 años de prisión, pero fue liberado en 1951. Para los nazis, el tiempo para hablar había terminado, por lo que Heydrich envió un escuadrón de sabotaje bajo el mando del mayor de las SS, Alfred Naujoks. Después de que los saboteadores colocaran una bomba en una fábrica de chocolate en la capital eslovaca, Bratislava, se declaró el estado de emergencia. Descrito como un gánster intelectual, Naujoks estudió ingeniería en la Universidad de Kiel, aunque parece haber pasado la mayor parte de su tiempo involucrado en peleas. En 1931 se unió a las SS, donde se convirtió en uno de los agentes más confiables de Heydrich. A continuación, participó en una serie de acciones destinadas a generar caos. Por ejemplo, lideró un ataque a una estación de radio en Gleiwitz, Checoslovaquia, que efectivamente dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Provocó una purga en el Ejército Rojo y colocó bombas en Checoslovaquia para incriminar a los nacionalistas eslovacos. Naujoks también participó en el incidente de Venlo con Walter Schellenberg y tomó parte en la Operación Bernard, que utilizaba prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen para falsificar billetes bancarios británicos. Pero luego cometió el error de disputar una de las órdenes de Heydrich, lo que resultó en su degradación y envío al Frente Oriental con la Waffen-SS. Mientras estaba con su nueva unidad, asesinó a miembros de la resistencia danesa y aterrorizó Dinamarca. En noviembre de 1944, Naujoks desertó hacia los estadounidenses, pero, pensándolo mejor, escapó del campo de internamiento en el que se encontraba. Se cree que fue uno de los hombres detrás de Odessa, la organización que traficaba con antiguos miembros de las SS para sacarlos de Europa. La presión sobre Checoslovaquia aumentó. Mientras el BOMI organizaba manifestaciones en Praga, el SD llevó al líder del Partido del Pueblo Eslovaco, Józef Tiso, a visitar a Hitler. Seducido por la perspectiva de poder, Tiso anunció que estaba dispuesto a encabezar una Eslovaquia independiente bajo protección alemana. Hitler entonces emitió un ultimátum que exigía la independencia de Eslovaquia, la formación de un nuevo gobierno títere en Praga y el pago de oro y divisas a cambio de la protección alemana. El 15 de marzo de 1939 el ejército alemán marchó. Hitler hizo su entrada triunfal en un automóvil descapotable. Mientras recorría las calles de Praga, estuvo flanqueado por su ministro de Exteriores, Ribbentrop, y Himmler, el verdadero responsable de la anexión. Tiso permaneció como presidente de Eslovaquia hasta la llegada del Ejército Rojo en 1945. Fue colgado por traición en 1947. La siguiente tarea de las SS fue proporcionar a Hitler el pretexto para invadir Polonia. El 31 de agosto de 1939, una semana después de que Alemania y la Unión Soviética firmaran un pacto de no agresión, Alfred Naujoks y un equipo de 5 operativos del SD tomaron la estación de radio en la ciudad fronteriza de Gleiwitz. Estaban vestidos con uniformes polacos y uno de ellos emitió un discurso incendiario en polaco en contra de los alemanes. Para hacer que el ataque pareciera más convincente, llevaban consigo el cuerpo de Franciszek Honiok, un alemán silesiano conocido por simpatizar con los polacos, quien había sido arrestado por la Gestapo el día anterior. Honiok fue vestido para parecer un saboteador, luego su cadáver fue acribillado a balazos y dejado en el lugar, junto con los cadáveres de otros prisioneros de Dachau. Al igual que Honiok, ellos habían sido preparados por los alemanes, quienes los llamaban Konserve, mercancías enlatadas. Se convocó a varios periodistas estadounidenses, pero nadie quedó particularmente convencido. Sin embargo, el Völkischer Beobachter publicó el titular: Ataque sin precedentes de bandidos a la estación de radio de Gleiwitz. El ataque fue uno de una serie de incidentes diseñados para desacreditar a Polonia. Las SS entonces se labraron un nuevo papel. Su tarea era seguir al ejército y liquidar a la élite política y cultural de Polonia.
Se pensaba que, al quedar el país sin líderes, Polonia se convertiría en un vasto reservorio de Untermenschen subhumanos que podrían ser utilizados como esclavos. Hitler se dio cuenta de que los comandantes de la Wehrmacht no aprobarían el asesinato masivo, por lo que se formaron miembros de las SS en Einsatzgruppen, grupos de despliegue con un nombre inocuo. Había 6 unidades, cada una compuesta por entre 400 y 600 hombres. Cada uno de los 5 ejércitos fue seguido por un Einsatzgruppe y el 6º grupo fue enviado a la provincia fronteriza de Poznan, que Hitler tenía la intención de incorporar al Reich. La agencia encargada de los Einsatzgruppen era la RSHA. Heydrich, su jefe, ya había preparado listas de muerte. Sus víctimas previstas incluían todos los aristócratas, empresarios, algunos sacerdotes, médicos, maestros, funcionarios públicos y líderes políticos. En ese momento, no existía una orden específica para el asesinato de judíos, pero el general de las SS, Udo von Boyrsch, se encargó de matarlos de todos modos. A la semana de la invasión, los comandantes de las SS se jactaban de matar a 200 ciudadanos polacos al día, y para el 27 de septiembre, Heydrich pudo informar que solo el 3% de la alta sociedad polaca había sobrevivido. Aprovechando un protocolo secreto del Pacto de No Agresión germano-soviético, la Unión Soviética invadió el este de Polonia el 17 de septiembre. Siguiendo el ejemplo alemán, los soviéticos también despojaron a Polonia de su élite al asesinar a más de 4.000 oficiales del ejército en el bosque de Katyn. A finales de septiembre, los combates en Polonia habían terminado y el país fue particionado entre Alemania y la Unión Soviética. Las regiones occidentales fueron absorbidas por la Gran Alemania, mientras que la mayor parte del país se convirtió en una colonia alemana llamada el Gobierno General, que era una región separada del Gran Reich alemán. La Wehrmacht fue entonces liberada de sus deberes de ocupación y Himmler intervino. La colonia sería dirigida por sus Einsatzgruppen y la matanza continuaría. Eventualmente, toda Polonia se convertiría en una colonia de las SS. El mayor general de las SS, Otto Hoffmann de la RSHA, simplemente dijo: «El este le pertenece a las SS». La BOMI se encargó del reasentamiento de 136.000 alemanes étnicos en la zona soviética de ocupación, junto con 120.000 alemanes étnicos de los estados bálticos, que habían sido invadidos por la Unión Soviética bajo el protocolo secreto del Pacto de No Agresión germano-soviético. Para Himmler, esto fue un regalo. Había creído durante mucho tiempo en la superioridad del noble campesino alemán y ahora podría poner sus teorías en práctica. Los judíos y los eslavos en Polonia serían desposeídos y sus lugares serían ocupados por alemanes étnicos, quienes compensarían la baja tasa de natalidad de Alemania, poblando el este con sus descendientes nórdicos. Himmler convenció a Hitler de permitirle hacerse cargo de este proyecto y se emitió un decreto el 7 de octubre de 1939, el día de cumpleaños de Himmler. Heydrich supervisó el reasentamiento de lo que Hitler llamó judíos, polacos y basura similar. Era evidente que se necesitaría más burocracia. Himmler estableció la Comisión del Reich para el Fortalecimiento de la Raza Étnica Alemana, RKFDV, para coordinar la operación. Su jefe sería Ulrich Greifeld, quien había trabajado con Göring en nombre de Himmler durante la gestión del plan cuatrienal de Hitler para rearmar a Alemania y mejorar su economía. Tras servir en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, Greifeld gestionó una planta de fabricación antes de perder su trabajo en la Gran Depresión. Antes de convertirse en jefe del RKFDV, Greifeld organizó con éxito la repatriación de los alemanes étnicos del Tirol del Sur, justo dentro de la frontera italiana. Aunque Greifeld estaba más familiarizado con la organización y la tecnología que con la teoría racial, fue procesado en Nuremberg junto con otros 14 miembros del RKFDW y Rusia. Fue hallado culpable de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y de ser miembro de una organización criminal, tal como los aliados veían a las SS. Sentenciado a cadena perpetua, murió en la prisión de Landsberg. El sueño de Himmler de una idílica vida campesina alemana en Polonia se rompió cuando Greifeld señaló que el reclutamiento para el ejército había creado una escasez de mano de obra dentro de Alemania, por lo que se necesitaban 500.000 de trabajadores adicionales. El realismo de Greifeld triunfó sobre las fantasías de Himmler.
Los eslavos y los judíos fueron deportados hacia el este, mientras que 500.000 alemanes étnicos fueron desarraigados y devueltos a la Reich, donde fueron puestos a trabajar en las fábricas de armamentos. Muchos de ellos no querían ser reasentados a miles de kilómetros de sus hogares, pero Himmler vio esto como una buena señal. Exclamó que era propio de la naturaleza de la sangre alemana resistirse. Pero las largas estancias en los campos de reasentamiento habían dejado a los alemanes que regresaban decepcionados, amargados y desesperanzados, según un oficial de las SS. La ocupación de Polonia fue solo un preludio de la invasión de la Unión Soviética. La Oficina de Raza y Reasentamiento de las SS ya había elaborado el Plan Maestro del Este. Este plan implicaba la deportación de unos 14 millones de personas desde las estepas y bosques del oeste de Rusia hacia Siberia. Serían reemplazados por 2,4 millones de alemanes. Otros 14 millones de habitantes serían autorizados a quedarse después de haber sido germanizados. Quizás la palabra forzados sea más adecuada. La mayoría de la población sería confinada en ciudades de unos 20.000 habitantes, que estarían rodeadas por aldeas con 30 o 40 campesinos armados. Finalmente, Himmler tendría su aristocracia de campesinos alemanes. Incluso ordenó a los científicos criar un caballo resistente que pudiera sobrevivir a los duros inviernos de las estepas. No solo sería una montura y un animal de carga, sino que también proveería leche, queso y carne. Desafortunadamente para Himmler, esta utopía en el este seguiría siendo una idea sublime en su cabeza, porque Göring tenía sus propios planes. Para evitar un choque de personalidades, Hitler puso a Alfred Rosenberg a cargo. Hitler encontró más resistencia de la que había anticipado cuando invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El Ejército Rojo estaba mal equipado y desprevenido, pero contaba con dos aliados: las lluvias del otoño ruso y una población civil dispuesta a luchar hasta el final. Para finales de 1941, la Unión Soviética estaba herida pero no derrotada. La amarga lucha entre ambas naciones duraría hasta 1945. Stalingrado pudo haber sido perdido, pero las SS aún lograron hacer sentir su presencia en otras áreas. En un incidente famoso, el Ejército Rojo intentó atrapar al 16º Ejército Alemán en Demiansk, al sur de Leningrado. La intención era cortar a los alemanes de la línea ferroviaria de Starai rusa, dejándolos sin suministros. A partir de enero de 1942, el Ejército Rojo dedicó a cada hombre y máquina disponibles al cerco de la división SS Totenkopf, 5 divisiones de infantería de la Wehrmacht y varias divisiones auxiliares alemanas. Pero los hombres de las SS estaban entrenados para luchar hasta la muerte si era necesario. Después de meses de combates sangrientos, la división SS Totenkopf finalmente logró abrirse paso a través del blindaje enemigo. El comandante de la Totenkopf, el teniente general de las SS Theodor Eicke, fue galardonado con las hojas de roble de la Cruz de Caballero. La división SS Totenkopf fue retirada luego a Francia, donde fue reorganizada y reentrenada junto con Das Reich y la Leibstandarte. Cuando las 3 divisiones fueron perfeccionadas en cuanto a preparación para la batalla, fueron formadas en el primer SS Panzer Corps, que fue enviado al Frente Oriental en enero de 1943, justo cuando la Wehrmacht estaba siendo aplastada en Stalingrado. El teniente coronel de las SS Joachim Peiper formó un batallón de la Leibstandarte y rescató a la 320ª División de Infantería de la Wehrmacht en Járkov, ganándose la Cruz de Caballero. Hijo de un oficial del ejército, Peiper se ofreció como voluntario para servir en la Leibstandarte en 1934 y luego asistió a la Junkerschule en Brunswick. Fue adjunto de Himmler de 1938 a 1939. Cuando estalló la guerra, sirvió en la Leibstandarte, un regimiento motorizado, durante la campaña en Europa Occidental. Los soviéticos denunciaron amargamente el batallón soplete de Peiper. La fuerza recibió su nombre por atacar aldeas ocupadas por el enemigo durante la noche, cuando sus tropas disparaban indiscriminadamente y prendían fuego a los techos de paja. Se acusó a Peiper de tácticas similares en Italia. Cuando regresó al Frente Oriental como comandante del primer regimiento Panzer de las SS, ganó las hojas de roble de su Cruz de Caballero,
pero nuevamente fue acusado de quemar aldeas y matar prisioneros. Para 1943, Himmler comenzaba a darse cuenta de que la marea se estaba volviendo en contra de Alemania. Lo que la patria necesitaba era más tropas de las SS en el campo de batalla, y rápidamente. Se añadieron divisiones enteras, no batallones, a gran velocidad. Sin embargo, esto no era algo nuevo. A lo largo de la guerra, las Waffen-SS crecieron de 3 divisiones de élite de arios nacidos en Alemania a una fuerza internacional que comprendía 41 divisiones y muchas otras unidades. El número de tropas de las Waffen-SS nunca superó el 10% de la fuerza total del ejército alemán, pero sus tropas eran mucho más mortales que las de su rival más grande. Los nacionales extranjeros comenzaron a unirse a las filas de las Waffen-SS en 1941, cuando se formó el regimiento SS Nordland con voluntarios daneses y noruegos. Basándose en ese éxito anterior, Himmler retiró al regimiento SS Panzergrenadier Regiment Nordland de la línea en febrero y lo utilizó como base para la 11ª División Panzergrenadier de voluntarios SS Nordland. También se formaron divisiones en Francia y, más tarde en el año, se incorporaron voluntarios de la juventud hitleriana a la 12ª División Panzer de las SS Hitlerjugend. Los nacionales escandinavos y franceses fueron una cosa, pero la mayor desviación de Himmler de su ideal ario ocurrió cuando logró persuadir a Hitler para que le permitiera formar una división musulmana bosnia. La 13ª División de Montaña de las Waffen-SS Handschar, primera croata, fue creada para luchar contra los partisanos yugoslavos de Tito. Después de eso, se formó una división con voluntarios de Galicia, la parte de Polonia que fue absorbida por Ucrania tras la invasión soviética de 1939. Pero Himmler no podía permitirse esperar a que llegaran más voluntarios. Había una guerra que pelear. Se introdujo el servicio militar obligatorio en el Reichskommissariat de Ostland y se creó la 15ª División de Granaderos Waffen-SS Primera Letona. Para cuando se había formado la 16ª División Panzergrenadier SS Reichsführer SS en Alemania, las Waffen-SS se habían expandido de 8 divisiones a 16. Fueron sumamente necesarios. Para ese momento los aliados se acercaban cada vez más. Cuando desembarcaron en Anzio en enero de 1944, la 16ª División SS Panzergrenadier Reichsführer SS envió un grupo de combate para enfrentarlos. A este le siguió la Brigata d'Assalto, milicia armata, conocida por los alemanes como la primera Sturmbrigade italiana voluntaria. La brigada se desempeñó tan bien que Himmler, encantado, declaró que debía integrarse completamente en la Waffen-SS. A pesar de algunos éxitos locales, la guerra iba mal para Alemania, por lo que la Waffen-SS se expandió nuevamente en 1944. Se reclutaron conscriptos y voluntarios de los territorios ocupados por los alemanes y se crearon apresuradamente varias divisiones de la Waffen-SS. Ostland fue nuevamente saqueada para obtener conscriptos. Primero, Letonia tuvo que entregar a los hombres en edad de combatir que quedaban y luego Estonia se vio obligada a suministrar suficientes tropas para una división. En los Balcanes se creó la 21ª División de Montaña de la Waffen-SSE Skanderbeg, primera albanesa, a partir de voluntarios albaneses y kosovares. La rapidez con la que algunas de estas divisiones no alemanas fueron formadas fue igualada por la duración de su entrenamiento básico. Las tropas inexpertas a menudo eran enviadas a la batalla después de recibir solo 2 o 3 semanas de instrucción y muchas unidades recibieron equipos capturados de diversa procedencia. Además de todo eso, oficiales y soldados compartían una mezcla de idiomas en algunas fuerzas, lo que a veces dificultaba las comunicaciones vitales. A pesar de eso, algunas divisiones lograron desempeñarse excepcionalmente bien, incluso según los estándares de las SS. Luego se formó una segunda división de caballería de la Waffen-SS, la 22ª División de Caballería Voluntaria SS María Teresia. La mayoría de sus hombres eran conscriptos étnicos alemanes del ejército húngaro. Posteriormente, se creó otra división de los Países Bajos, seguida por una división políglota que en realidad tenía el tamaño de una brigada.
La 24ª División Gebirgs de la Waffen-SS estaba formada por voluntarios étnicos alemanes de Italia, con otros voluntarios de Eslovenia, Croacia, Serbia y Ucrania. Su propósito principal era combatir a los partisanos en las fronteras de Eslovenia, Italia y Austria, donde el terreno montañoso requería tropas y equipos especializados. Para 1944, Alemania estaba luchando contra Gran Bretaña y Estados Unidos en el oeste y contra la Unión Soviética en el este. Hitler siempre había sido consciente de que pelear en dos frentes no era más que un suicidio. De hecho, el pacto Molotov-Ribbentrop había sido diseñado para evitar esa misma posibilidad, en 1939. Nuremberg. Winston Churchill no pensaba que los nazis capturados debieran recibir el lujo de un juicio después de la Segunda Guerra Mundial. Era partidario de una ejecución inmediata. Sin embargo, en la conferencia celebrada en Yalta en febrero de 1945, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron procesar a los líderes nazis y a otros criminales de guerra. No solo tenían en la mira a Hitler y a Himmler. Tribunal Militar Internacional fue establecido por la Conferencia de Londres en agosto de 1945. Se le otorgó la autoridad para imputar a los acusados por 4 cargos: crímenes contra la paz, planificación e inicio de guerras de agresión, crímenes contra la humanidad, genocidio, exterminio y deportación, crímenes de guerra, violaciones de las leyes de la guerra y conspiración para cometer cualquiera de los 3 primeros delitos. Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia aportarían cada uno un juez y un fiscal. El Tribunal Militar Internacional celebró su primera sesión el 18 de octubre de 1945 en el edificio del Tribunal Supremo en Berlín. La Fiscalía presentó acusaciones contra 24 líderes nazis y 6 organizaciones criminales: el gabinete de Hitler, el cuerpo dirigente del partido nazi, las SS y el SD, las SA, la Gestapo y el Estado Mayor General y el alto mando de la Wehrmacht. Sin embargo, Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y el hombre que ha sido descrito como el mayor asesino en masa de todos los tiempos, no pudo ser procesado. El 23 de mayo de 1945 logró eludir la justicia, al menos en esta vida.